Soy profesora de lengua y cultura italiana. Me formé en antropología en la Universidad de la Sapienza de Roma. Adhiero a la corriente Nuevo Humanismo Universalista desde 1989. Hoy soy activista de convergencia de las culturas en Buenos Aires. Me interesa la diversidad cultural y las posibilidades de diálogo y de acción conjunta. Mi rol hoy es presentar la investigación y a mis compañeros de esta misma. Empecemos por el propósito de la investigación. La investigación sobre el pensar en las culturas no occidentales nace de una propuesta de Jorge Pompei, autor del libro Método Estructural Dinámico, propuesto por Silo. La idea es reeditar el libro para que su comprensión y su aplicación sean más accesibles. Con ese objetivo, Jorge me ha pedido colaboración en un aspecto muy específico de la obra, es decir, la ampliación del capítulo que presenta una breve historia de las formas del pensar en la filosofía y la ciencia occidental, agregando las formas del pensar no occidental. Cuando empezamos a investigar, observamos que tanto en la cultura Wolof, como en el pensamiento africano, en el sufismo, en las culturas andinas y la mapuche de Argentina, el pensar se da en el plano prelógico, intuitivo y, si queremos, espiritual. Para comprender más en profundidad la raíz de las diferentes formas de pensar, me basé en el estudio de dos aportes apócrifos de Silo, Fundamentos del Pensar y el Libro Rojo. Mi aporte de hoy es una síntesis personal de lo comprendido. Entiendo que las formas de conocer y organizar la realidad son los andamios del conocimiento y del pensar. El pensar permite reflexionar, ordenar o explicar las experiencias humanas esenciales, sean ellas individuales, sociales, históricas, científicas, espirituales, etc. Para ir al supermercado, para hacer la compra del día, no es necesario pensar tanto. Se piensa cuando hay un problema para resolver. A la base del pensar está la intuición. Cuando necesitamos resolver un problema, todo nuestro bagaje de conocimientos previos, de experiencias, de aspiraciones, entran en juego. Así, la búsqueda de respuestas sigue una dirección y define el interés del conocimiento. Ese substrato es una sensibilidad, una cosmovisión y es prerracional. ¿Y cómo se configura la sensibilidad y la cosmovisión de un pueblo? Si nos orientamos por lo esencial de la experiencia humana, quizás la respuesta que se propone a continuación pueda ser oportuna. La visión del mundo y del universo está relacionada con el concepto de ser. El ser representa la imagen referencial que intenta completar el acto lanzado por la conciencia frente al problema de la finitud, es decir, de la muerte, que se registra como desintegración de la estructura de la vida, como un sinsentido. Para comprenderlo, explicamos mínimamente qué cosa entendemos por conciencia.
La conciencia es el sistema de coordinación y registro que efectúa el psiquismo humano. Su estructura mínima es la relación acto-objeto, ligada por los mecanismos de intencionalidad de la conciencia. La conciencia cumple con la función de equilibrar el mundo interno y el mundo externo. Así, frente a cualquier estímulo surge una necesidad como acto mental que busca ser completado por su objeto. Un ejemplo muy sencillo puede ser: necesito descanso, me dirijo hacia la cama y duermo. El acto lanzado por la conciencia se ha completado coherentemente con su objeto. Pero ¿qué sucede cuando la conciencia no encuentra el objeto capaz de completarla, como en el caso de la finitud? ¿Qué cosa completa globalmente a la conciencia frente a este gran enigma? Creemos que es el concepto de ser, que intenta responder a ese acto lanzado por la conciencia. Lo tengamos presente o no, este concepto, que puede asumir la forma del mito, sagrado o profano, está a la base de las culturas y de las ciencias. Es la imagen de lo que da significado y orientación a la vida, más allá de su finitud o independientemente de su finitud. Este concepto es el eje de toda cosmovisión y actúa desde la memoria, definiendo los intereses diferentes de cada cultura. Algunos grupos humanos han identificado el ser con Dios, otros con muchos dioses, con entidades energéticas o con la bondad de la naturaleza, otros con el dios pagano del dinero, con la idea de progreso sin fin, que justifica el poder del hombre sobre el hombre, las guerras y la explotación. Otros con el bienestar material, con la búsqueda de experiencias placenteras. Otros con la familia, con una lucha social, etcétera, etcétera. Así, el ser humano, en su intento de superar la muerte, se ubica de forma diferente frente a las experiencias que vive o ha vivido. Custodia celosamente aquellas que acontecieron en illo tempore, en un pasado mítico en donde los dioses, Dios, la energía de la naturaleza, han brindado al ser humano lo mejor para vivir. Su concepción cíclica del tiempo garantiza con el rito el eterno retorno de lo esencial, fundante y trascendente. Occidente ha elegido otro camino. Ha conferido valor a lo que vendrá, como búsqueda de progreso y superación sin límites. Su concepción lineal del tiempo le ha hecho olvidar la historia y los aportes de las generaciones. Lo que ya ha pasado es el atraso, lo que vendrá es el progreso. La idea de proceso mira hacia el futuro. El ciudadano común vive fantaseando con lo que debería ser, desconectado del presente. Occidente ha abandonado la capacidad reflexiva de la búsqueda de conocimiento y ha entregado sus mentes pensantes a la técnica y a sus pueblos a la dolorosa experiencia de vivir afuera de sí mismos. Hasta aquí hemos esbozado la raíz más profunda de las cosmovisiones. Veamos ahora las diferentes vías que puede transitar el pensar. En el pensar lógico se privilegia la formulación de imágenes por la vía abstractiva de la conciencia, que produce conceptos, clasificaciones, categorías, teorías. Por otro lado, se privilegia la vía asociativa,
con sus imágenes plásticas, como las alegorías y los símbolos. Cuando el pensar intuitivo es el resultado de un peculiar trabajo de la conciencia, que logra hacer silencio interno y ubicarse en los espacios profundos de la mente, alejados de las contingencias mundanas, del rumío de imágenes que normalmente llena la conciencia. Desde ahí se capta, se intuye, se experimenta otra realidad que se traduce en forma de alegorías, símbolos, comprensiones, ideas originales, como en los mitos o en los sueños. Conceptos y mitos cumplen con la misma función: ayudar a comprender el mundo y orientar la acción humana en el constante transcurrir que hace variable la realidad. En efecto, si lo pensamos en estos términos, la conciencia humana inmersa en la correntada del transcurrir, sin algún punto de referencia más o menos fijo, viviría sometida a un insoportable desamparo. Por eso decimos que tanto los conceptos como los mitos cumplen con la misma función organizadora del caos de la cambiante realidad. La transmisión de todos estos conocimientos cumple con la función de transformar la visión que los pueblos tienen de la realidad. Sin embargo, tanto la ciencia como los mitos muestran porciones de realidad que no pueden abarcar la totalidad del mundo y del universo, porque el mundo y el universo son cambiantes, así como cambiante es la visión que se puede tener de ellos. La visión del mundo y del universo depende de quién los observa, del momento en que se los observa y desde qué óptica. Por ese mismo dinamismo, tampoco podemos ver en las verdades mostradas por la ciencia y por el mito realidades últimas, verdades objetivas. Es así que los conceptos y los mitos de una época no son válidos para otras épocas, pero son parte de su proceso dinámico. Lo mismo sucede con las variaciones espaciales, ya que los conceptos y los mitos de una cultura no son válidos para otra cultura. Pero la acelerada mundialización está obligando el movimiento de la realidad y el sentir de los pueblos a sintonizar en una misma dirección. La espiral que implica ese movimiento supone una gran vitalidad de las diferentes culturas, mientras unifica el movimiento alrededor de un eje que marca el rumbo de lo esencial a alcanzar como conjunto humano planetario. Conocer y compartir las búsquedas esenciales en los modelos profundos de las culturas es una posibilidad más certera de diálogo y de comprensión recíproca, y sin dudas acelerará aún más la construcción de una nueva imagen común del mundo y del ser humano. Esta nueva imagen del mundo no es solamente un problema de comprensión, sino sobre todo de transformación del modo de observar. No podemos vislumbrar esta imagen del mundo si utilizamos solo recursos lógicos o ideas. Para poder comprenderla, es necesario ser más conscientes de nosotros mismos, de nuestra profundidad, para transformarnos nosotros mismos en instrumentos de liberación de nuestra propia opresión y de la opresión y el dolor y el sufrimiento social. Hasta aquí hemos explicado los fundamentos del pensar más allá de la lógica occidental. Invito ahora a Ndiaga Diallo. Ndiaga Diallo
es un amigo de Senegal, él es periodista, político y cultural, freelance, estiloísta. Es activista humanista y participa actualmente en la Asociación Energía per i Diritti Umani, presente en Italia y en Senegal. Yaga nos hablará del acceso al conocimiento en la cultura Wolof. Merci, Annalisa. Merci beaucoup. Je commencerai Muchas gracias. aussi Voy a empezar. associer à ces remerciements-là les amis de notre équipe de recherche, Liliane. Sí. Yo quiero agradecer a la equipa. Aussi avec beaucoup d'émotion aujourd'hui aussi qu'on se retrouve ici. Es con mucha emoción que hoy nos encontramos aquí. La question à laquelle nous souhaitons répondre, la pregunta que queremos responder comment ces groupes humains, es cómo se sitúan estos grupos humanos par rapport à leur environnement, en relación con su entorno, afin de le connaître, para conocerlo de pouvoir agir sur lui. Y poder actuar sobre él. Ils organent leur connaissance. Es decir, cómo ordenan su conocimiento y la forma en la que producen el pensamiento. Profonde de penser, una preocupación y aspiración permanente por generar sistemas de pensamiento endógenos que no coinciden con los conceptos producidos por el pensamiento occidental. La construcción del conocimiento nazca siempre ha sido un elemento indispensable en la formación del individuo. On constate que l'approche choisie pour rendre possible es evidente une mise en discours de la pensée négro-africaine específica. Es evidente que el enfoque elegido para hacer posible y garantir una reflexión y un discurso sobre el pensamiento negro-africano es específico. Un débat sur l'existence d'une philosophie africaine occupe les espaces du continent. El debate sobre la existencia de una filosofía africana ha ocupado a los intelectuales del continente y sus diásporas desde 1947. Au tenant de la thèse d'une philosophie endogène solidaire des cultures africaines s'oppose ceux qui ne conçoivent la philosophie que rapportée aux critères comme discipline autonome. A los defensores de la tesis de que una filosofía endógena solidaria con las culturas africanas se oponen los que solo conciben la filosofía en una relación con los criterios de su construcción como disciplina autónoma. Avec une histoire qui vient écrite par le monde. Con una historia propia que viene de los griegos, heredada por el mundo occidental. Sigue. Ya. Les Africains aujourd'hui qui répugnent désormais aux interrogations
la valeur de nos modes anciens de pensée, cherchons à nous installer dans le mode de pensée de l'autre. Los africanos de hoy que se resisten a cuestionar el valor de nuestras antiguas formas de pensar, buscan instalarse en la forma de pensar del otro. Mieux encore, nous privilégions distinguer les questions de méthode plutôt que les questions de fond. Le problème n'est plus existe-t-il ou non une philosophie africaine au sens d'une philosophie traditionnelle, mais quelles tâches ou ensemble de tâches identifiables selon les critères à définir se propose ici et maintenant quelqu'un qui entreprend de philosopher dans et sur les sociétés africaines, en fait, de construire une théorie de la connaissance à partir du vécu pratique. El problema ya no es existe o no una filosofía africana, en el sentido de una filosofía tradicional, sino que qué tarea o conjunto de tareas identificables según criterios a definir se propone aquí y ahora alguien que se comprometa a filosofar en y sobre las sociedades africanas para construir de hecho una teoría del conocimiento a partir de la experiencia práctica. L'expérience qui se théorie comme ultime. La experiencia que quiere ser instrument dans le... ¿Se cortó el diálogo? No. Transformación personal, esto es... Yo sigo traduciendo. La experiencia que quiere ser teoría como objetivo último o incluso instrumento en el cuestionamiento o transformación personal y social de nuestro futuro, el futuro africano. Selon certains penseurs et chercheurs, on peut dégager généralement 3 méthodes de la connaissance développées par la pensée traditionnelle Wolof. Según algunos pensadores e investigadores, podemos identificar en general 3 métodos de conocimiento desarrollados por el pensamiento tradicional Wolof. Premièrement, la connaissance par illumination. En primer lugar, el conocimiento por iluminación. Les mains ou esprits révèlent et communiquent ses desseins au cœur de l'homme. El maná o los espíritus revelan y comunican sus designios al corazón del hombre. Le Dieu unique des Wolofs est androgyne, c'est-à-dire il possède en son sein à la fois l'élément féminin et l'élément masculin. El Dios único de los Wolof es andrógino, es decir, posee en su interior tanto el elemento femenino como el masculino. À travers des gestes mystiques, d'où l'élaboration de certaines pratiques mystiques qui impliquent des savoirs ésotériques et qui font appel à des entités surnaturelles. A través de gestos místicos, de ahí el desarrollo de ciertas prácticas místicas que implican un conocimiento esotérico y que evocan entidades sobrenaturales. On peut s'arrêter un peu sur cette méthode de connaissance par illumination qui renvoie chez les Wolofs et probablement à d'autres ethnies au thème de la révélation, qui, selon certains personnages interrégions, n'est pas à la portée de tout le monde. Podemos detenernos un poco en este método de conocimiento por iluminación, que entre los Wolof y probablemente entre otros grupos étnicos se refiere al tema de la revelación, que según algunas de las personas entrevistadas no están al alcance de todos. On pourrait y détecter le caractère élitiste d'une telle pratique. Ahí se detecta el carácter elitista de dicha práctica.
tout le monde n'arrive pas au bout d'une telle initiation. No todo el mundo puede completar esta iniciación. Deuxièmement, la connaissance introspective et comparative. En segundo lugar, el conocimiento introspectivo y comparativo. Le corps de l'homme est le siège des dieux personnels, d'où il tire la connaissance des êtres et de ce qui est juste, beau et correct. El corazón del hombre es la sed de los dioses personales, de los que extrae el conocimiento de los seres y de lo que es justo, bello y correcto. Outre les connaissances ésotériques, libres et démocratiques, la société Wolof avait su placer jalousement en secret certains savoirs et enseignements. Además del conocimiento esotérico, libre y democrático, la sociedad Wolof había mantenido celosamente en secreto ciertos conocimientos y enseñanzas. Ces derniers appartenaient du domaine de l'ésotérisme et leur divulgation n'était autorisée qu'aux ayants droit ou dans les écoles initiatiques, à l'image des événements dédiés à la circoncision ou à l'excision appelés l'Eul en pays Wolof. Estas pertenecían al ámbito del esoterismo y su divulgación solo estaba autorizada a quienes tenían derecho a ello o en las escuelas de iniciación, como los actos dedicados de la circuncisión o la excisión llamados Leul en el país Wolof. Troisièmement, la connaissance à partir des données contrôlables. En tercer lugar, el conocimiento basado en los datos empíricos que se pueden comprobar. L'homme ne peut connaître que ce qui est empirique. El hombre Ici, solo puede les conocer lo que es empírico. Ici, les Wolofs ont élaboré d'autres méthodes et techniques pour dispenser des enseignements démocratiques, inculquer des valeurs et des connaissances spécifiques, mais aussi inciter à la réflexion et à l'observation. Aquí, los Wolof han desarrollado otros métodos y técnicas para proporcionar enseñanzas democráticas, inculcar valores y conocimientos específicos, pero también fomentar la reflexión y la observación. C'est l'exemple des contes, des légendes et des devinettes très prisées. L'homme est le remède de l'homme. Es el caso de los cuentos, las leyendas y las adivinanzas que son muy populares. El hombre es el remedio del hombre. Au niveau des Wolofs, deux éléments participent à la structuration de la pensée. Les mythes d'origine, naissance de la société, but collectif qui donne naissance à la communauté, le sentiment de son caractère unique et de sa mission historique. A nivel del Wolof, dos elementos participan en la estructuración del pensamiento. Los mitos del origen, nacimiento de la sociedad, el objetivo del colectivo que da origen a la comunidad, el sentimiento de su singularidad y de su misión histórica. Que tous les éléments de connaissance renforcent la conscience de soi, le sentiment d'identité en tant que peuple solidaire. Que todos los elementos del conocimiento refuerzan la conciencia de sí mismo, el sentimiento de identidad como pueblo unido. El hombre es el remedio del hombre. L'éducation en fait l'initiation interne ouverte est basée sur la conception animiste de religieuse. La educación de hecho, la iniciación interna y abierta se basa en la concepción animista de las creencias religiosas. Entouré d'interdits
qui en font une réalité violable et marquent de manière profonde les relations établies avec la nature, la communauté humaine et avec le monde des invisibles. Está rodeada de prohibiciones que lo convierten en una realidad inviolable y marca profundamente las relaciones que el hombre establece con la naturaleza, con la comunidad humana y con el mundo de lo invisible. La nature se caractérise par la Las relaciones con la naturaleza se caracterizan por el medio que el hombre tiene a las fuerzas naturales como el rayo, el mar, los animales, los árboles que son sagrados, divinizados o protectores de la comunidad, etc. Cette crainte rend l'homme impuissant devant la nature et fait qu'il vive en harmonie avec celle-ci. Este miedo hace que el hombre sea impotente y sienta que no tiene poder sobre ellos. Este miedo hace que el hombre sea impotente ante la naturaleza y le hace vivir en armonía con ella. Les relations avec la communauté humaine se révèlent dans les pratiques rituelles dont le but principal est d'intégrer l'individu dans la société, de le doter de savoir et de savoir-être. Las relaciones con la comunidad humana se revelan en las prácticas rituales, cuyo objetivo principal es integrar el individuo en su sociedad, dotarle de conocimientos y habilidades. Elle implique donc des devoirs vis-à-vis des autres et développe le sens du respect envers les anciens, l'esprit d'entraide, le sens de la responsabilité, de l'hospitalité. Bref, elle prépare l'individu à la vie en établissant un ordre social dans la conduite. Por tanto, implican deberes hacia los demás y desarrollan el sentido de respeto a los mayores, el espíritu de ayuda mutua, el sentido de responsabilidad y de hospitalidad. En definitiva, preparan el individuo para la vida estableciendo un orden social y de conducta, en la conducta. Enfin, les relations avec le monde des invisibles se caractérisent par des échanges entre les vivants et les morts. Por último, las relaciones con el mundo invisible se caracterizan por los intercambios entre los vivos y los muertos. Ces derniers jouent le rôle d'intermédiaire entre les divinités et les hommes. Estos últimos desempeñan un papel de intermediarios entre las deidades y los hombres, los dioses y los hombres. Ainsi, la famille Wolof n'est pas composée uniquement de vivants. Elle s'étend jusqu'aux morts, aux invisibles. Así, la familia Wolof no solo está compuesta por los vivos, sino que se extiende a los muertos y a lo invisible. Nous apparaissent quelques éléments essentiels qui participent à la construction mise en place de la cosmogonie. Estos son algunos de los elementos esenciales que participan profundamente en la construcción, configuración de la cosmogonía Wolof. Bon, cette synthèse-là est tirée des recherches de France par Moussa Camara, journaliste, là, philosophe, disciple de Cheikh Anta et un stage debout. Cette recherche y la de référence, perdón, esta pesquisa tiene algunas referencias, intercambios y trabajos de consulta. Espera, diálogo. Attends. Trabajos de consulta, decía, de Pam Mesou Camara, periodista africanista, editorialista,
en Bay, United States, Media, sitio panafricano con sede en Francia, bloguero y presentador del canal de YouTube en Níger. Níger. Yeah. El difunto profesor Assam Sila, discípulo del egiptólogo Cheikh Anta Diop, La filosofía moral entre los Wolof, ediciones Sankara. Djibril Ndoye, notable viejo sabio. ¿Cómo? Viejo sabio de Lebu. Muchas gracias. Merci, Pedro. Merci. Analiza el micro. Pequeño detalle. Agradecía a Anjaga por su aporte y comentaba que a los interesados seguramente les llegará la bibliografía de la investigación. Un minuto para dar tiempo al técnico de poner nuevamente a Pedro en la cabina para la traducción al francés, mientras se van preparando los próximos oradores. ¿Ya estamos, Gabriel? Sí, adelante. Bien. Paso ahora la palabra a Ahmed Diop Wade y Lilian Cabrera, de Senegal y Canarias respectivamente. Ambos humanistas participan de la Federación Internacional de Convergencia de las Culturas a través de la Asociación Centro Humanista de las Culturas, con proyectos en Canarias y Senegal. Ambos son investigadores de la historia y del proceso humano. Actualmente desarrollan actividades en el Parque de Estudio y Reflexión de Gran Canaria, y ellos nos hablarán de algunos aspectos del pensamiento de las culturas negroafricanas, incluyendo el Egipto antiguo. Adelante, amigos. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecemos vuestra presencia y agradecer al Centro Mundial de Estudios Humanistas y también el equipo nuestro. Nosotros vamos a participar en métodos de conocimiento en la cultura negroafricana, incluyendo el Egipto antiguo, así como dice Annalisa. Para realizar esta aproximación claramente ampliable, nos hemos apoyado en la siguiente bibliografía. La bibliografía básica es Síntesis sistemática de la filosofía africana, de Eugenio Congo Ondo, Naciones negras y cultura, y civilización y barbarie. Una antropología sin condescendencia de Cheikh Anta Diop. Pensamiento y poder en el Egipto faraónico. Y el pensamiento tradicional africano de Ferran Iniesta. Aporta datos valiosos, aunque podamos no coincidir en algunas interpretaciones. Raíces. ¿Por qué la historia es un conocimiento vital en el África del siglo XXI? De Albert Roca y Ferran Iniesta. Artículo. Identidades en pugna África y la ontología postcolonial de Seibo Bao. Hola a todos. Cuando Annalisa nos propuso esta investigación y empezamos a estudiar los métodos de conocimiento en África, nos encontramos primero con la enorme dificultad de la empresa por la negación que se le ha hecho sistemáticamente a África de su filosofía y de su historia.
Y segundo, hallamos que todos los caminos nos llevaban a Sheikh Anta Diop y a su premisa fundamental: un Egipto histórico de raza y de cultura negroafricana. Esto nos ayudó a comprender por qué coincidían tan llamativamente las diversas cosmogonías y existían líneas de pensamiento y de acción, esa forma de dar respuesta al mundo que les rodea, tan similares en los distintos pueblos negroafricanos, incluyendo la cultura egipcia antigua. Entendimos la búsqueda del conocimiento en África dentro de un mismo proceso humano que terminará influenciando desde Egipto hasta el mundo occidental. Desde los Grandes Lagos, que es el origen de los Ishango, la zona entre Uganda, Burundi, Uganda, República Democrática del Congo, Tanzania, etc., parten las primeras oleadas migratorias de nuestro planeta, llegando hasta el Nilo y el norte del continente. Estos asentamientos sahadonilotas se dan el origen de Kemet, posteriormente conocido como Egipto. Un Egipto, como ya hemos dicho antes, de raza y de cultura negroafricana, incluyendo las etapas del Imperio Antiguo, del Imperio Medio y del Imperio Nuevo, que va a influenciar enormemente en el mundo antiguo. Así pues, y bajo este planteamiento, la Grecia clásica no surge de la nada. Tenía una influencia previa egipcia, como hemos podido constatar. Y a partir de ahí podemos comprender el proceso del ser humano sin fragmentación, como un todo que nos une en una misma dirección. En base al anterior, definimos los siguientes métodos de conocimiento que podemos considerar comunes en todas las culturas negroafricanas. Voy a comentar las primeras búsquedas del conocimiento que engloban el pensamiento matemático y luego Ahmed seguirá con las demás. Pensamiento matemático. Citando a Eugenio Kogo en su síntesis sistemática de la filosofía africana, podemos decir que la actividad pensante comienza con el discurso abstracto y prefilosófico de los Ishango en la actual República del Congo, 30.000 años antes de Cristo, en su intento de dar explicación a los fenómenos astronómicos. Se han descubierto grabaciones en huesos de animales que nos revelan que no solo usaban un sistema numérico basado en el 10 y en el 2, sino que también conocieron los números primos y la operación de duplicación. Las secuencias representaban un calendario lunar de al menos 6 meses. Mediante el pensamiento matemático, intentaron explicar los fenómenos que percibían. Anteriormente, en Lebombo, Sudáfrica, fue descubierto el hueso de un babuino con 29 incisiones que habían sido grabadas entre el 37.000 y 35.000 años antes de Cristo, como ensayos primigenios de la medición del tiempo. Esta forma de explicar la naturaleza en términos científicos matemáticos alcanza su apogeo en el Egipto de la negritud y posteriormente va a ser heredada por los Dogon en Mali. Su saber sobre las órbitas y los planetas pequeños como Sirio A y Sirio B, Potolo, muchos siglos antes de Cristo, fue confirmada por los avances científicos ya entrado el siglo XX. Desde Egipto, a su vez, terminará influenciando a escuelas como la pitagórica en la Grecia clásica. Bueno, ahora le presentamos el método holístico en la África negra. El Kenyatta Ali Musi lo denomina como el teología de la proximidad. Un sistema y sus propiedades se analizan como un todo, de una manera global e integral, y no solo como la simple suma de sus partes. Todo forma parte de una misma energía, de una misma conciencia. El mundo, el universo, el ser humano, y por tanto, todo tiene relación entre sí.
Todo lo existente son múltiples manifestaciones de esa energía primigenia, que se traduce como lo sagrado o lo divino en muchas culturas. Para comprender una parte, tienes que partir de la globalidad. El mundo y el otro no es algo extraño o ajeno a mí, porque todo parte de la misma raíz. Esta forma de estudiar la realidad lo podemos encontrar tanto en los egipcios antiguos como en prácticamente todos los pueblos negros africanos. Como ejemplo, podemos citar los Basai, los Serer o los Bantú, e incluso tanto lo que es como lo que no es, tanto lo propio del ser como lo que va más allá de su existencia. Ahora, el método comunitario o comunalismo africano deriva del anterior para enfatizar en el mutualismo en el pensamiento. Pueblos como los Akan, que estaban en Ghana o Costa de Marfil y Togo, los Mandinke, que están en Senegal y Guinea, los Yoruba, Nigeria, Benín y Ghana y Togo, presente la parte no. Los Wolof, que son Senegal y Gambia, los Xhosa, que están en Sudáfrica, los Dagara, que están en Burkina Faso, por nombrar algunos. Parten de un concepto donde no hay una separación entre el yo y el otro, sino un nosotros. A través del reconocimiento del otro. Es a través del reconocimiento del otro que podamos tomar conciencia de nuestro yo. Leopoldo Sédar Senghor observa en el racionalismo cartesiano. Es en África una proyección vital colectiva. El pienso y luego existo, que sostuvo Descartes, se transforma allí en siento el otro y luego existo. Citando a Seiba Bao, en la cultura Wolof, se traduce en Nit Moy Garaban. El ser humano es a través del ser humano que es ser humano. El ser humano es ser humano a través del ser humano. Para el pensamiento africano, el otro es en realidad el otro yo. Los Xhosa han definido esta característica del ser africano como Ubuntu. Y Wendy Luabe, filosofía sudafricana, escribe al respecto: Ubuntu, Nyuntu, Nyabañe. Lo que nos hace humanos es nuestro reconocimiento de la humanidad en los demás. Muy similar a la descripción que realiza también Mogobe Ramosa, que es filósofo también, que es sudafricano. Hasta aquí los aportes que teníamos sobre el conocimiento de cultura negroafricana. Nuevamente el micrófono. Muchas gracias, Ahmed, Lili, Yaga. Agrego algo más. Nosotros hemos realizado esta investigación, nos hemos conocido en esta investigación y ha sido muy lindo compartir a la distancia. Ha sido muy reconfortante toda esta pequeña experiencia. Bien, antes de dejar espacio a algún comentario o preguntas, quiero agradecer a Mohamed El Koladi, que realizó un aporte sobre la cultura musulmana y amazigh, al profesor Gustavo Bise por su aporte sobre el sufismo,
que dejamos para una próxima presentación por su dificultad a participar hoy. Invitamos además a Lourdes Cuéllar a profundizar su aporte sobre la cultura china que empezó y que no pudo seguir. Además, quería recordar que esta investigación quedará plasmada en la nueva edición del libro Método Estructural Dinámico. Así, renovamos la invitación a hacernos conocer su forma de acceder al conocimiento a amigos de pueblos originarios de Latinoamérica y amigos de India. Ahí lo veo a Rubén, un amigo guaraní, que estuvimos charlando un poquito y vino a escuchar un poco, a ver de qué se trataba esto. Bien, para finalizar ya nuestra presentación, dejamos, no sé si es posible, el técnico nos dirá, espacio para algunas preguntas, impresiones o comentarios que quieran hacer. Y de todo modo, con los interesados que dejaron su email en el chat de Zoom, seguramente volveremos a conectarnos y a seguir charlando, quizás con menos prisa. Gabriel, no sé si tenemos unos minutos o... Sí, no hay problema. Si les parece, cerramos las cabinas de traducción y compartimos Bien. todos estos pasos. Bien. Creo que listo. Bien. Ahora estamos todos en una sala general. Hay varios que han dejado sus emails. Puedes recordarle en otros idiomas a nuestros otros amigos. Bien. ¿Puede ser Ahora, una pregunta? ¿sí? Adelante, Fede. Bueno, la digo en español para facilitar o en italiano, como... Y mejor en español, me parece. Los dos. Vale. Italiano-español. Bueno. Bien. Allora, prima in italiano. No, prima en español. Bueno, quiero agradecer todos para estas contribuciones que me parecía muy interesante. Y la pregunta es, ¿cuáles pueden ser los sugerimientos para los occidentales para volver a experimentar este sentido de comunión con los otros, experimentar una comunidad, una evolución conjunta con los otros y con todo lo existente en este espacio y en espacio que va más allá de este espacio-tiempo. In italiano, la faccio io, Marco, la fai tu? Vai, traduci, Federica. In italiano, traduciti. In italiano ho ringraziato per questi contributi così interessanti e la domanda che ho posto è quali potrebbero essere i loro suggerimenti al mondo occidentale affinché possa tornare a sperimentare questo senso di comunione, di comunità, di condivisione, di sentire l'altro e di evoluzione attraverso questo rapporto in relazione con l'altro, con tutto l'esistente in questo spazio-tempo e in altro spazio-tempo. Y ahora deberíamos traducir al francés, porque Okay. me gustaría que entiendan Yaga, porque qué interesante que la respuesta la diera Yaga o Ahmed, ¿no? Yo puedo traducir y Ahmed me completa si me falta algo. Bien. Agradecer, je vous remercie la présentation, la contribution. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les Occidentaux? Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme expérience? Vous pouvez transmettre votre expérience de partage, de se retrouver dans l'autre. Et
de façon qu'on puisse avoir une... Comment? No, no se escucha. Quel Quizás, est le suggeriment qu'il peut donner à les Occidentaux puisque on peut retrouver cette connexion avec les autres, avec tous les existants, dans cet espace, dans cet temps, dans cet espace et des autres. Parce qu'en Occident, on l'a un peu perdu. Alors, la question c'est, quel est les conseils que vous pouvez nous donner pour retrouver cette connexion? Vale. Yo, Ñaga, voy a aportar algo y después dejo a Ñaga contestar, ya que Analisa nos dijo que somos nosotros. Yo creo que ella también sería capaz de contestar. sí, sí, pero... En verdad, lo que, por ejemplo, si teniendo en cuenta las condiciones de origen, hablando del proceso del ser humano, no de cada uno, pero si vemos, por ejemplo, desde dónde venimos hasta dónde hemos llegado, ha habido como un procedimiento de altas tapas negras y otras bajas. Por ejemplo, para poder nosotros, yo me considero ahora mismo europeano, porque es europeo, para poder retomar, por ejemplo, desde el principio y que sea una continuidad, lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, bajo mi punto de vista, con el respeto y el estudio de todo el procedimiento bajo unos intercambios entre el africano, como no estaba estudiar, pero sino intercambiando, por ejemplo, la experiencia desde un lado y desde el otro, yo creo que podemos conseguir aprender del uno del otro la parte que queremos destacar, que es la identificación de ese mundo, identificándose con el otro. No sé si he respondido un poquito o satisfecho. Dejo a Ñaga que añade algo. En fait, je vais... Wow. Voy a decirlo en francés, por ejemplo. En resumen, para poder rescatar lo que nos falta, hablando claro, lo que queremos destacar. En francés. ¿Estás hablando español? Estoy hablando en español, claro, tengo que cambiar el chip. En résumé, pour pouvoir retomer, se dice, pour pouvoir avoir un aperçu sur l'évolution des procès humains, pour pouvoir retomer ce qui nous falta les Européens dans cette connexion globale de l'être humain face à d'autres êtres humains et face à son milieu, je pense que nous pouvons nous concentrer sur des échanges entre cultures et pour pouvoir apprendre de l'autre dans le respect et dans... Comment c'est dit? Si, dans le respect. Ah, jusque-là, je pourrais répondre. Diaga, si tu veux augmenter quelque chose. Pour ajouter dans la lancée que tu viens de faire, bon, je pense que par exemple, nous, l'expérience que nous sommes en train de mener là, des échanges sur la base de l'ouverture, de bien traiter l'autre comme on voudrait être traité, c'est que là, nous expérimentons un peu ce que le futur va donner, par exemple, dans la nation humaine universelle. Donc, nous, je pense qu'à part de notre expérience propre, c'est répondre à la question de Fédé. Nous, en tout cas, nous commençons depuis, ça fait beaucoup d'années que nous expérimentons, que nous travaillons, que nous mettons beaucoup d'énergie dans la coordination de la diversité. Je pense que l'apport que l'Afrique peut donner, je pense que c'est dans ce cadre-là, c'est dans cette enceinte-là,
dans ce processus de construction de la nation universelle, dans la coordination de la diversité. C'est là où on peut trouver des réponses, où on peut apporter à l'autre comme l'autre peut nous apporter quelque chose. C'est-à-dire que ça devient un enrichissement mutuel. C'est ça un peu moi ce que je voudrais ajouter là-dedans. Parce que comme nous tous le savons, l'histoire de l'humanité jusqu'à présent, c'est un peu l'hégémonie d'un modèle sur un autre, l'hégémonie culturelle, tout ça d'un modèle sur un autre. Et nous, nous sommes dans l'axe de comment coordonner cette diversité-là. Je pense que nous avons des expériences depuis des années. Perdón, Yaga, un poquito de traducción, porque no todo maneja el francés. Voilà, c'est un peu ça que je voulais ajouter sur... Bueno, yo propongo un idioma universal. Un idioma universal, por favor. Es hora, es hora. Dale. Entonces, Yaga hablaba del intercambio como una base de intercambio de experiencias para salir de ese modelo cultural donde hay una hegemonía de una cultura, la cultura occidental. Entonces, buscando otra apertura y otra forma de crear canales de intercambio para que se pueda partilhar la experiencia de ese otro modelo cultural. ¿Alguna cosa que me falta, Ahmed o Lili? ¿Puedes completar? Decía también, ¿se me escucha bien? Sí. Sí. Ah, vale. Pues también decía de tratar al otro como uno quiere ser tratado. También lo dijo. Claro. Yo quería añadir, como europea, que también desde Occidente hay que quitarse un poquito la soberbia que tenemos, ¿no? Y que nos ha hecho degradar históricamente otras culturas. No surgimos de la nada, siempre estamos con Grecia. Grecia efectivamente fue un avance muy importante en el pensamiento. Grecia no surgió tampoco de la nada, viene de un proceso anterior. Hay otras culturas más antiguas, tanto en Oriente como en África. Y deberíamos quitarnos un poquito esa soberbia y ese calificar los métodos de conocimiento solo por un baremo que está dentro de la lógica y empezar a escuchar otros tipos de pensamiento, ¿no? Más antiguos y más conectados con lo sagrado. Y ya para finalizar, yo Pero creo espera, que... Analia, alguien tiene que traducirla a ella, ¿no? Ah, justo. Al francés, al italiano, al inglés, que no sé. Al Wolof. Ahí están Wolof. diciendo en el texto al Wolof. Ok, muy bien. No, supongo al francés. Dale, Ahmed. Al Wolof. Vale, al français. En fait, l'apport de Liliane, c'est les Européens, nous devons nous oublier Nous quitter de la soberbe, sortir de cet endroit. Un peu de la soberbe et de savoir valorer qu'il y a qu'il y a d'autres modèles, il y a d'autres cultures qu'on a hérité de la Grèce, mais la Grèce, elle était venue de rien, il y a eu un passé, il y a un processus. En fait, si je peux, j'ajoute quelque chose, c'est-à-dire que ça se met en évidence, cette loi universelle du changement de civilisation, qu'on prend ce qui est valide d'un moment qui s'inclut dans le suivant. Et cette vision, ce point de vue, ça peut être très utile pour valoriser d'autres modèles. Yo decía que interesante esa cosa de que lo nuevo reemplace el viejo y que se recupere lo válido de un momento histórico y se incorpore en la civilización siguiente, y que de ese punto de vista, de esa perspectiva, mirar a la cultura africana tiene con todo su positivismo de la relación con el medio, el respeto a la naturaleza, la relación con la comunidad. Bueno, podría seguir, me he callado. Gracias. Yo, si se puede, quería hacer una pregunta, si todavía hay tiempo. Sí. Vale.
no sé si he entendido bien, pero a Indiaga, casi ya al final de lo que nos ha contado, él ha dicho, hablando de bibliografía, que Gibri Endoye, viejo sabio de mi pueblo. ¿Lo he entendido bien? Vale, me ha encantado, porque a veces hay un sabio donde menos uno puede esperarlo dentro de la concepción que tenemos de un sabio con unas características. Entonces, que también es una manera de pensar y de sentir muy del África, y aquí antiguamente yo también la reconozco en un pueblo que vivo ahora mismo, porque veo a veces eso, me encuentro con viejos que son gente sabia, depende de cómo yo miro. Entonces, que le quería agradecer esa aportación que ha hecho y que me ha gustado mucho. Y como para darle una vuelta, vaya. Bien. Después lo agradecemos a Anjaga, no lo veo. Creo que ya podemos empezar a dar por cerrado este encuentro. Yo voy a rescatar todos los emails, seguramente nos reuniremos con Hamed, Anjaga y Lili, y nada, veremos de qué forma comunicarnos con todas las personas que han dejado su email, para incluirlos, ojalá, en más aportes para esta investigación. Los agradezco a todos por haber participado, por haber estado con nosotros, y nos estamos viendo pronto, y a seguir caminando, como decía ayer Baltasar Garzón en su presentación. A seguir caminando, este mundo lo necesita y mucho. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Grazie. Sí, muchas gracias a todos. Gracias. Qué hermoso ha estado. Gracias a usted. Brava, bravi, bravi. Ciao, Gracias, ciao, gracias ciao a a todos. tutti. Ciao, Ciao a ciao. tutti. Gracias. Ciao. Ciao, ciao. Gracias, Ciao, gracias. Chao. Muchas gracias. Marco. Un abbraccio. Qu'est-ce que tu fais? Ciao, chef. Amigo. Un abrazo a todos. Ciao. Gracias. Ciao, ciao chef, Y- ciao y Anna, ciao gracias al tutti. traductor. Ciao, ciao, ciao. Grazie. Ciao, Grazie. Ahmed. Beso Lili, a todos. che- Gracias por todo. Bravo, Ciao bravo. Evelyn, grazie. Hola Ananda. Ciao Ananda, ciao. grazie, grazie anche a te. Grazie ai traduttori. Ciao, 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 Pedro, Tusa, Ananda.